tienen el online, tiene que ser con internet obviamente, ¿sí? Y van a buscar Arduino, les van a aparecer varios, ¿sí? Pero hay que buscar uno que dice Diligent, de uno que dice Links, ¿sí? Que ese no, estoy casi seguro que no va a estar instalado ahorita aquí. Nos debe aparecer, se me olvidó descargarlo en este momento, pero aquí abajo nos debe aparecer uno que dice Maker cuando lo instalemos. ¿Cómo se instala? Lo tienen que buscar, ya que lo buscan les van a aparecer varias y lo van a, primero lo descargan, aquí mismo se pone, creo que aquí está para descargar y ahí mismo lo tienen que instalar. Pueden instalar lo que quieran de Arduino, hay varias versiones, yo utilizo la que dice Links, Diligence Links, que es, no necesariamente tiene que ser para Arduino, funciona para cualquier tipo de comunicación R232. Entonces, yo les recomiendo que bajen este de Links, pero bajen si quieren varios para que puedan utilizarlo de aquí en las prácticas que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Pero es aquí en el beige. Van a buscar aquí, por ejemplo, ya sé que busquen en todas y le ponen acá Arduino. Esa que les digo yo es como un lincecito, un gatillo así verde. Ahorita porque como lo volví a instalar no lo traigo instalado yo. Pues hay que agregarlo ahí. ¿Cómo se llama, profesor? Links. Links. Diligence. Diligence, aquí está. Pues, algunos a lo mejor lo traen, yo creo que no lo busqué ahorita, pero para que lo vayan agregando. Ya después veremos si es necesario, creo que es necesario otra cosilla, pero no a todos lo ocupan, ya veremos. Muy bien, entonces, volviendo a recapitular lo que ya hemos estado trabajando, estuvimos trabajando básicamente, recordemos que de este lado tenemos todo lo que son los controles, o lo que podríamos llamar en cierto grado variables, ¿sí? Porque acá tenemos controles y tenemos indicadores, ¿sí? En un programa normal se podría decir que lo podemos traducir como cierto tipo de variable, una variable que yo puedo controlar y una variable que puedo visualizar. Básicamente me sirve para eso, ¿no? Para controlar un dato y para visualizar un dato. ¿De qué tipo? Pues tenemos de varios, numéricos, booleanos, de palabras. Hemos utilizado todavía, por ejemplo, esta de gráfica de la. ¿Sí? Y de este lado tengo todo lo que se refiere a programación, desde arreglos, tenemos las estructuras, tenemos los operadores, ¿sí? Que son numéricos, booleanos y de comparación, algunas cositas de tiempo. Estuvimos trabajando también un poquito con el wait. Por ejemplo, aquí también trabajamos por ahí unas operaciones que fue la de suma, resta, multiplicación y división. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? Por ahí también viene la raíz cuadrada, el cuadrado y varias opciones. ¿Sí? Y pues recordemos que podemos, bueno, esa es una, voy a trabajar más que nada con esto. Comenzamos utilizando el fórmula no, recordemos que todas las cosas, pues, todos las estructuras nosotros vamos a crear por medio de cuadritos. ¿Se acuerdan? Sí. Pues el fórmula no es básicamente como lo dice el nombre, un nodo, un conjunto de fórmula que puedo utilizarlo yo para crear funciones, por ejemplo traduciendo, no sé, cualquier operación o tratando de hacer una función, ya sea matemática, ya sea booleana. Por ejemplo, yo puedo hacer con estos números, con estos dos operadores, controles numéricos, puedo hacer una operación, ¿no? Ya estuvimos trabajando un poquito con esto. Vamos a hacer es una multiplicación. Los números, los multiplico y puedo visualizar, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Sí. Ahí puedo ir operando, ¿no? Pero es lo mismo trabajarlo con un fórmula no. Aquí adentro simplemente tengo que escribir las variables, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, aquí ahora ponemos que y va a ser igual a por b. ¿Sí? Es muy importante también que reconozcamos aquí que, bueno, aquí hay diferencia de mayúsculas y minúsculas y punto y coma. Es como un cuadrito de programación, incluso se puede hacer programación tipo C en batalla. ¿Sí? Entonces ya una vez que escribo yo mi operación, digamos, mi función, la cuestión es que tengo que relacionar estas letras con los datos de afuera. Entonces tengo que agregar entradas.
y agregar salidas en su defecto. Pues aquí agrego entrada, se la puedo mover para acá, ¿sí? Y a esta le tengo que nombrar pues como una de las entradas o variables de entrada que tengo ahí, que en este caso sería la A. Ah, sí, ¿Y esa igual, cómo se le agregó? la entrada acá agrego la otra para que se vea. Y luego de aquí pues simplemente la volteo o la conecto acá, ¿no? Para utilizar los mismos operadores. Para agregar entrada simplemente le doy aquí clic derecho, agregar entrada, input. Y le pongo ahora B y conecto hacia el otro operador. Y para visualizarlo, pues voy a usar una salida que se llama Y. Y aquí voy a crear otro indicador. ¿Para qué? Pues para que sean dos visualizaciones. Una va a ser por medio de operadores y otra es por medio de fórmula no. Lo corro aquí y miren, tienen exactamente la misma función. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Sí. ¿Cuál es la ventaja de usar, por ejemplo, el fórmula no? Dependiendo de ciertos programas o dependiendo de ciertas funcionalidades, hay veces que es más fácil utilizar operadorcitos así como este, un puro operador, o hay veces que es mucho más fácil utilizar el fórmula no. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí yo puedo utilizar el mismo fórmula para varias cosas, para varias funciones. Por ejemplo, si puedo hacer una que sea f, aquí mismo, igual a, no sé, x, Y. esa mayúscula, f igual a x, y por aquí me busqué ¿qué es esto? Sí, me lo voy a dejar así para que bueno, se entienda también cuál es la diferencia de. ¿Sí se alcanza a ver hasta allá, hasta atrás? Esto significa ¿qué? Esto de aquí es una AND, exactamente. Esto significa AND. Estoy haciendo una operación booleana. Pues ¿qué me faltaría? ¿Qué debería de agregar aquí? Pues tengo que agregar operadores booleanos, ¿no? Para eso que estoy trabajando. Pues aquí pues voy a mover por abajo. Y voy a agregar aquí entradas. Se llama X. Hay que visualizar o entender que tienen que ser la misma letra, ¿no? Si vean aquí yo tengo B minúscula y B mayúscula. Se supone que no debe de diferenciarlas. Vamos a ver si vamos a tener un errorcillo. Y aquí el detalle va a ser, cuando yo trabajo con operaciones booleanas, que no puedo trabajar o no puedo utilizar directamente el booleano, no lo puedo conectar. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos. ¿Qué tengo que usar? No. Tengo que utilizar un convertidor. Está aquí por los booleanos, me parece, ¿no? Los numéricos. Aquí en las conversiones, yo voy a utilizar uno que diga booleano a 0,1. Para hacer un link la. Y pues. Conecto los dos. Y ahí está. Se hace un número binario, pues 0 a 1 nada más. Y pues me faltaría agregar una salida que se llame F. Y aquí puedo agregar una salida así como está, sin un indicador, pero yo quiero utilizar un. ¿Cómo era esto? Luego lo corro. Y ahí está.
Y se fijan, desde los mismos que siempre he dicho, trabajan al mismo tiempo. Aquí, miren, ¿por qué ahorita? Si se fijan, aquí se desorganiza todo este asunto. Pero la gran ventaja de, en este caso, la View, es que puedo crear aquí directamente una interfaz que esté visualmente atractiva. Ahorita voy a abrir un ejemplo que tengo por ahí, viejito, para que vean cómo se puede hacer una interfaz más operacional. Entonces, si se fijan aquí, ¿cuál es la ventaja de utilizar el Fórmula Node con los básicos o con los operadores? Que pues puedo utilizarlo incluso para nada. Yo puedo aquí hacer otra función o otra que se me ocurre. ¿Sí? Y nada más la cuestión es agregar entradas y salidas. Esto es la única diferencia que tiene. Y si se fijan, están independientes. Por ejemplo, la B y la B minúscula no las detecta como igual, variable igual, pues son diferentes. O mayúscula. ¿Todo bien hasta aquí? Pues, fórmula no. Otra cosa que no les había dicho es que, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Se me dice este? Los acomoda, los hace, le dan ahí un clic y lo contrae. Se trata de hacerlo lo más chiquito que se pueda. Ese que agregó al último al F que era, pues ¿A este? sí, ese. Este es un convertidor también en numéricos, aquí están conversiones. Es este primero, número a un arreglo booleano. Y aquí tienen puros muy bien, seguimos ahí con las estructuras. Tengo por ahí también el case. ¿Cómo se comportaba el case? Lo voy a cortar ahí. ¿Cómo? Sirve para un operador y poder determinar, pues, poder hacer programación para ciertos casos, pero se llama case. En este caso, aquí lo tengo por default para un operador booleano. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un experimento. Si yo lo conecto a un booleano, se queda como está, ¿no? Porque ¿cuáles estados tiene un booleano? Tiene nada más verdadero y tiene falso, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo determinar o hacer alguna programación aquí interna de esto. Pero si en cambio lo pongo a un numérico, inmediatamente me da valores numéricos, fíjate, que es 0 y 1. Yo en este caso pues lo cambiaría a un selector, pero puedo determinar el comportamiento de ese case dependiendo de la entrada que yo esté manejando. Entonces, por ejemplo, cuando es aquí booleano, sería como un if else, más o menos. Por ejemplo, aquí, digamos que yo quiero crear que se encienda un LED cuando no sé, cuando un numérico, por ejemplo supere un cierto valor. Digas, quiero que si este número se eleva más del 10, se encienda algo. ¿Cómo lo haría? Es como un if, básicamente. Lo puedo hacer, bueno, está medio confuso porque utilizaría el case solamente para el verdadero y falso. Yo pondría, por ejemplo, aquí un LED, un booleano dentro, y cuando sea verdadero, dependiendo de la condición que yo tenga, encienda una constante que sea verdadera. Y tiene falso, bueno, tengo que regresar, voy a crear una variable local. Y eso va a ser falso. Básicamente así. Pero ¿qué necesito? Aquí está nada más con este booleano acá, ¿no? Si lo enciendo, pues se hace una cierta programación. Pero si yo quiero que sea por medio de una comprobación numérica, lo que puedo hacer aquí, para ese ejemplo que estoy poniendo, es hacerlo por fuera. Aquí tengo los de comparación. Pues lo voy a decir que sea mayor o igual, no sé, a 10. Les voy a comparar dos números. En este caso lo voy a poner con este numérico. Y aquí le voy a poner una constante. Y digo que sea 10. Si es mayor o igual a 10, esta cosa debe encenderse, ¿no? Entonces aquí, miren, ahí no es mayor a 10, está apagado.
el momento en que llega a 10, se enciende. ¿Se entiende? Sí. Entonces el case lo puedo utilizar para varias cosas. También vimos algunos ejemplos en el case, entonces, en los que teníamos un selector, utilizamos un selector de acá de menú, al que le damos valores para determinar ciertas funcionalidades, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vimos cómo se trabajaba por ejemplo, por fuera con ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo utilizar, en lugar de un booleano, voy a utilizar un indicador string. Un indicador, voy a ir acá. Cuando ponga yo aquí en el selector algo, me aparece un mensajito. Aquí le voy a poner nada más que diga mensaje 1, para ejemplificar. Y aquí mismo creo una variable local. Lo agrego aquí. Y acá que diga mensaje 2. ¿Sí? Y aquí pues simplemente en el ring, yo aquí me voy a las propiedades, voy a editar los ítems y aquí le puedo dar nombres a los valores. Por ejemplo, este sería M1, mensaje 1, y este sería este M1 y este M2. Ahí está. M1 es el 0, sería ahí. Un poquito de reverb. Entonces, ya sé que los cambio aquí la comprobación, pues ahí está. Pues ahí voy a correrlo y se digan, ahí me está un mensaje, cambio el otro y me debe cambiar el mensaje. Entonces, dependiendo de cómo use el case, lo puedo yo utilizar tanto para comprobar ahí niveles, lo puedo utilizar para selectores, etc. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Voy a borrar. Entonces, ya fue mucho. Seguimos continuando. Y bueno, aquí también estuvimos trabajando con los ciclos. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos ciclos? El for y while. Ambos son ciclos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia en cada uno de ellos? Bueno, ambos pueden ser finitos o infinitos en todo caso, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es forzosamente finito, tiene un número final, ¿no? Digamos, se repite una cierta cantidad de veces que nosotros le programamos aquí. Por ejemplo, yo puedo poner 10. ¿Sí? Pues forzosamente tiene que contabilizar, pues tiene que llegar a un cierto final. Lo puedo hacer yo aquí, que pues corre indefinidamente, pero no es recomendable, no se utiliza espacio específicamente para eso. En cambio, el while no necesariamente tiene que ser infinito, lo que pasa es que puede o no tener un final, dependiendo de una condición. Depende mucho de la condición o qué le programemos nosotros para que se detenga ese ciclo, básicamente. En siempre se va a repetir. Por ejemplo, también ya vimos que tenemos que hacerlo por ahí con un wait, porque si no, lo hace demasiado rápido. ¿Sí? Aquí voy a ver el contabilizador de este lado igual. Voy a poner aquí. Supongo que deberíamos de ahí los números. ¿Qué creen que pasaría si esto no fuera concurrente?
si no fuera concurrente el haber hecho esto que acabo de hacer. ¿Qué significa concurrente? Lo he mencionado muchas veces en este programa. Que se corre, que todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Que todo se trabaja al mismo tiempo, las estructuras se corren a la misma velocidad, digamos. No tiene un orden como tal, pues, se ejecutan al mismo tiempo. Si fuera un programa secuencial, como lo vemos, por ejemplo, en MATLAB, pues ahí sí va por secuencia, ¿no? Va de línea de arriba hacia abajo. Aquí no, aquí lo hace al mismo tiempo, miren, aquí se logra ver que se van. Si fuera, por ejemplo, secuencial, tendría que terminar primero el ciclo for y luego seguiría el ciclo while. Si fuera por orden, uno primero que el otro. Y aquí no, aquí van haciéndolo al mismo tiempo los dos conteos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Por aquí, bueno, me faltó ver por ahí ya lo que vi que varios agregaron, que son los shift registers, estos de aquí. Pues, ya a ver si, no creo que los usemos, pero son básicamente registros, ¿no? Almacenan un valor anterior al conteo que lleva o dependiendo del trabajo que vaya a ir haciendo. Pero eso no lo vamos a ver. Entonces, estuvimos con los foros. Pues estuvimos creando arrays, ¿no? Arreglos de valores. Y tuvimos números aleatorios también, que están por aquí en los numéricos. ¿Sí? Estos dos tipos, que son uno entre 0 y 1 y uno que tiene ciertos rangos, ¿no? Podemos utilizar ciertos rangos para visualizar los elementos, o bueno, visualizar los números que vamos creando. En el caso del while, pues lo único que cambia, se fijan, es que yo tengo que detenerlo, en este caso para, por ejemplo ahí, el while no se va a detener, se sigue corriendo. El for se detuvo a los 10 cuando cuenta el 0, pero este no se va a detener hasta que yo le diga la condición. Siempre es así. Yo puedo crearle una condición para que se detenga igual que el ciclo for, que lo haría comportarse similar al ciclo for, pero pues no es recomendable, para eso pues sería mejor utilizar el for, pero se puede, lo puedo utilizar. Bueno, por último, lo que ya vimos, creo que logramos ver el sequence, ¿verdad? ¿Y el sequence? Es el de, ¿para qué me sirve el sequence? Para ponerle fuertes. Para que siga una secuencia. Para hacer secuencia, porque miren, recordemos, o lo acabo de mencionar, ¿no? Que la view es concurrente, entonces todo se ejecuta al mismo tiempo. Por lo tanto, como no puedo hacer que el programa vuelva a ciclarse o vuelva a regresarse, pues no puedo crear como tal una secuencia. O sea, no hay eventos secuenciales aquí en la view. Por ejemplo, en un Arduino o en un programa secuencial puedo poner, no sé, pues darle este valor a una variable, luego lo borro y luego cambio el valor. No se puede tan sencillo, sí se puede, pero no es lo mismo. Pues tenemos otro, pues sí, pues otra formación, ¿no? Tenemos otra formulación del programa, porque la view es visual, aparte concurrente. Pues cuando yo necesito crear un evento secuencial, algo se realice después de otro algo, digamos, utilizo el sequence, que básicamente me va haciendo una secuencia. Entonces aquí va a cambiar el estado de algo, o voy a crear un orden de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, el más básico que tenemos son con los LEDs. Puedo crear una intermitencia, ¿no? Entre este mismo LED. Lo podría hacer aquí, que encendiera y apagara sin necesidad de utilizar una variable local. ¿Sí? En un frame se encendiera y en otro frame se apagara, tendría que, bueno, lo lógico sería crear una variable local. ¿Sí? Ponerla de este lado y apagarla. Bastante fácil. Le agrego aquí un timing. Wait.
corrida, pues ahí va a estar encendiendo y apagando el LED. ¿Sí? Pero si no quisiera utilizar una variable local, ¿se podría? ¿Cómo? No, o sea, El controlador. Si no. Si no, si, o sea, digamos que quiero hacer esto que estoy haciendo, pero sin utilizar una variable local, ¿se podría? Sacándolo, ¿no? Bueno, yo creo, según, también yo no creo de hecho, pero creo que se puede hacer. Vamos a ver. ¿Quién sabe? Si lo conecto de derecha a izquierda, no debería entrar en orden. Es lo mismo. Creo que se conecta otra aquí directamente. Y va a poner. Tiene que hacerse por fuerza así. No es como en el ciclo, ya que los ciclos, como va cambiando el frame, como los case, lo que podría hacer aquí es crear un case, y por ahí internamente es otro case para cambiar el valor de la variable. Entonces, pues aquí la manera de utilizar este sería con este. Tiene que ser con variable. O sea, sí podría utilizar un operador, pero ¿cómo se quedaría el valor? ¿No? Podría hacer una regla ahí de que acá apagar o aquí encendiera de cierta manera y se apagara acá, pero sí está medio confuso. No tiene sentido, no tiene caso. Entonces, vemos que hay una manera de hacerlo. Muy bien, más o menos así a grandes rasgos es lo que pudimos, o lo que estuvimos trabajando de LabVIEW. Son ejemplos muy sencillitos, hay unas prácticas con que más cosas. De este no dejamos tarea, ¿verdad? Del sequence. No. Muy bien, entonces hay que estudiar las estructuras. Va a venir esto en el examen. Para que vaya les voy a enseñar. Ahorita te voy a la